En primer lugar, bueno, nosotros tenemos como título 1 la moratoria, pero por una cuestión de orden vamos a arrancar por el blanqueo, que es el título 2 de esta ley. Luego vamos a abordar las cuestiones vinculadas al título 3, que son las modificaciones que se incorporan a la ley del impuesto sobre los bienes personales y a un régimen de pago anticipado de este tributo. Y vamos a finalizar esta hora y cuarto, como mencionaba Gonzalo, con el régimen de la moratoria. A ver, en líneas generales y desde un punto de vista estrictamente técnico, nosotros lo que podemos decirles, o por lo menos compartir, es que se trata de un paquete de normas muy bien pensadas desde el punto de vista técnico, con instrumentos que son algo creativos, porque no en todo momento fueron incorporados en los proyectos de moratoria o de blanqueo. Ustedes saben que Argentina tiene una larga tradición en blanqueos y en moratoria. Sin embargo, vamos a ver una serie de cuestiones que son introducidas específicamente en este proyecto. Y por otro lado, bueno, ustedes van a advertir que hay como un esfuerzo denotado por parte de quienes han trabajado en el proyecto para brindar cierta seguridad jurídica respecto de las cuestiones que se incorporan. Y esto también tiene que ver con una tradición de la Argentina en el que tal vez no respetó ciertas cuestiones en el pasado, y por eso en esta oportunidad es como que el legislador intenta hacer un esfuerzo notable para de alguna manera poner o dar un manto de tranquilidad respecto de que aquellas cuestiones con relación a las que se incorporan no van a poder ser modificadas en el futuro. Y después, si quieren, en el espacio de preguntas y respuestas volvemos sobre este tema. Con relación al blanqueo, tenemos que visualizar que el blanqueo introduce dos regímenes, un régimen que denomina general y otro que denomina especial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, en primer lugar, los tipos de bienes que pueden ingresar en cada uno de los regímenes. Ahora los vamos a ver. Pero por otro lado, la diferencia va a estar en el llamado al blanqueo, es decir, en la etapa en la que tengo que ingresar al régimen general o al régimen especial, y en el impuesto especial que me hacen pagar para gozar de los beneficios del blanqueo. Es decir, estas son las tres cuestiones que diferencian al régimen general del régimen especial. En el régimen general se pueden exteriorizar todo tipo de activos, tiene una amplitud muy destacable, porque cualquier tipo de activo es susceptible de ser exteriorizado en este blanqueo. En el pasado esto no fue así, sí en el de Macri, pero en el del gobierno anterior había ciertos activos que no se podían exteriorizar. En este caso es muy amplio. Y en el régimen general no va a poder exteriorizarse el dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo entra por lo que se denomina un régimen especial. Entonces, en el régimen general, todo excepto lo que entra por el régimen especial, que es el dinero en efectivo. Y optativamente va a poder ingresar al régimen especial el dinero en efectivo que esté en el exterior o instrumentos financieros que estén en custodias en el exterior. Es decir, estos dos bienes que son optativos pueden ingresar por el general o por el especial. Ahora, si ingresa el dinero en efectivo que está en el exterior o los instrumentos financieros que están en el exterior por el régimen especial, vamos a ver que vamos a estar obligados a repatriarlo al país. Si no lo quiero repatriar al país, bueno, ingresarán esos tipos de bienes por el general y no por el especial. Ahora vamos a volver sobre estas cuestiones. ¿Cuáles son los sujetos, las personas que pueden ingresar al blanqueo? Son
especialmente los residentes al 31 de diciembre del 2023, ya sean personas humanas o sujetos empresas. Con los sujetos empresas, el cuidado que tenemos que tener es que si hacemos que ingresen al blanqueo, ahí tendremos que monitorear qué sucede con los fiscos provinciales. Porque si bien la ley nacional de alguna manera invita a las provincias a adherir al blanqueo, después debe existir una ley provincial que específicamente adhiera la provincia al blanqueo. Hasta tanto eso no ocurra, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta si nos conviene que ingrese una empresa al blanqueo, ¿no? Porque supongamos que ingresa una empresa al blanqueo y tiene como fisco provincial significativo la provincia de Santa Fe o la provincia de Buenos Aires, y finalmente la provincia de Buenos Aires no adhiera al blanqueo, esa empresa puede estar en problemas con el fisco de la provincia de Buenos Aires o con el fisco de Santa Fe si finalmente no termina adhiriendo. Cosa que no sucede con las personas humanas porque en general todos los bienes que se exteriorizan en cabeza de personas humanas se consideran bienes que son producidos por actividades que no resultan habituales. También van a poder ingresar al blanqueo sujetos no residentes de la Argentina por bienes que tengan en la Argentina, e incluso está contemplado la posibilidad de que argentinos que han perdido la residencia con anterioridad al 31 de diciembre del 2023 ingresen al blanqueo, pero con la particularidad de que si deciden ingresar al blanqueo, se van a considerar que optaron por volver a la residencia fiscal argentina desde el 1 de enero 2024, con lo cual esto es un tema a analizar si es que nos conviene o no para aquellos argentinos que han perdido la residencia. Con respecto al régimen general, pensemos que siempre hay un régimen general y uno especial, y el especial particularmente es el dinero no bancarizado. Con respecto al dinero, al régimen general, la fecha de corte, la fecha de preexistencia de los bienes es el 31 de diciembre 2023. De manera que todo lo que yo exteriorice en este blanqueo, voy a tener que demostrar, excepto el dinero en efectivo, que lo tenía con anterioridad al 31 de diciembre 2023. Y esa va a ser la fecha de corte. De hecho, se interpreta, aunque no está tan claro, pero se interpreta que los bienes que ingresen al blanqueo van a pagar este impuesto especial y no va a pagar bienes, no vamos a tener que pagar por estos bienes el impuesto sobre los bienes personales por el periodo fiscal 2023, porque por el periodo fiscal 2023 vamos a estar cubiertos por todos los impuestos por el impuesto especial que estamos obligados a pagar. En el régimen general está estructurado en etapas, más específicamente en 3 etapas. Etapas que se clausuran el 30 de septiembre del 2024, la primera etapa. La segunda etapa se clausura el 31 de diciembre de 2024 y la tercera etapa se clausura el 31 de marzo del 2025. Previo a cada clausura de las etapas, yo tendré que manifestar la voluntad de adherir. Y cuando manifiesto la voluntad de adherir con anterioridad a la clausura de cada etapa, voy a estar obligado a pagar el 75% del impuesto especial, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Pero es decir, yo tengo que tener en cuenta que va a haber 3 llamados, esos 3 llamados tienen clausuras, fechas de clausuras diferentes, y en cada llamado yo no voy a tener que presentar una declaración jurada de los bienes a exteriorizar, pero sí voy a tener que manifestar la voluntad de adherir y pagar el 75% del impuesto especial. La particularidad de cada una de las etapas es que un mismo contribuyente puede, de alguna manera, ingresar en cada una de las 3 etapas. Pero la norma lo que establece es que a todos los efectos
principalmente en relación al impuesto a pagar, lo que voy a tener que tener en cuenta es la última etapa en la que ingresé. Y yo después voy a volver con esto para que se entienda bien qué significa. Pero lo cierto es que si yo ingreso en una primera etapa, 30 de septiembre de 2024, y después porque omití algo, quiero volver a ingresar en la segunda etapa recoge y me obliga a reliquidar todo el blanqueo, inclusive por aquellos bienes que se manifestó la voluntad de ingresar en una etapa anterior. Después, el régimen me obliga a presentar una declaración jurada y a pagar el saldo, es decir, el 25% restante. Y esto también va a tener una fecha de vencimiento en función a la etapa. Es decir, si yo me presento en la primera etapa que clausura el 30 de septiembre del 2024, la declaración jurada y el saldo del 25% lo voy a tener que pagar el 30 de noviembre. Mientras que si lo hago en la segunda etapa, voy a tener que presentar la declaración jurada con los bienes detallados el 31 de enero del 2025, pagando el saldo que me queda hasta integrar el 100% del impuesto especial, y el último llamado, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo prorrogue, la declaración jurada va a vencer el 30 de abril del 2025. Como dije, la naturaleza de bienes a incorporar o a exteriorizar en el régimen general es amplia, excepto dinero en efectivo, que entra por el régimen especial. No es que no se pueda, se puede, pero entra por otro régimen. La evaluación de los bienes se va a tomar a valores de mercado. Acá una particularidad en relación a este blanqueo es que nos obligan a determinar el impuesto especial y a pagar ese impuesto especial en dólares. Esto no se va a poder pagar en pesos, se va a tener que pagar en dólares. Y a los fines de convertir esa base en dólares para calcular el impuesto especial, dice que se va a tomar el tipo de cambio MEP al 30 de diciembre del 2023, que delegan en el Poder Ejecutivo la definición de qué título se va a tomar a los fines de establecer cuál es el tipo de cambio de referencia. Pero nosotros acá hicimos un cálculo que el tipo de cambio va a estar entre 9,95 y casi 1.000 pesos. Es decir, que los bienes cuya evaluación estén en pesos se van a tener que transformar en dólares a este tipo de cambio, que es un tipo de cambio atractivo, porque originalmente estaba previsto que se dolariza el tipo de cambio oficial, con lo cual era mayor cantidad de dólares. Con un tipo de cambio más atractivo, la base en dólares que voy a exteriorizar es más chica y por lo tanto el impuesto especial va a ser más chico. Y algo que también es importante es que hasta los primeros 100.000 dólares por grupo familiar, y esto es importante, es por grupo familiar, vamos a estar dispensados de pagar impuestos especiales. Es decir, yo, persona humana, quiero exteriorizar hasta 100.000 dólares, esos primeros 100.000 dólares están exonerados de pagar un impuesto especial, pero es por grupo familiar. Y esto es algo que complica, porque se entiende por grupo familiar tanto los ascendientes como los descendientes en primer grado, con lo cual esto supone que vamos a tener que, como familia, actuar coordinadamente, porque los 100.000, en definitiva, va a ser por grupo familiar. Lo puede tomar un único miembro de la familia o lo pueden tomar en proporción todos el grupo familiar que decida incorporarse al blanqueo. Como dije, acá está el cuadro de las distintas etapas. La primera etapa clausura el 30 de septiembre de 2024. A esa fecha voy a tener que manifestar, pero no voy a tener que detallar los bienes respecto de los cuales me quiero acoger. Sí, lo voy a tener que hacer el 30 de noviembre. Y el impuesto especial, el porcentaje del impuesto especial,
está definido en función a la etapa en la que yo me adhiera. Por supuesto que cuanto más rápido tome la decisión, menos impuesto especial voy a tener que pagar. Pero como dije anteriormente, si yo exteriorizo en la etapa 1 y lo he manifestado al 30 de septiembre del 2024, pero por alguna razón quiero ingresar en la etapa 2 porque me olvidé de exteriorizar bienes o porque decidí incorporar más bienes al régimen de exteriorización, en ese caso, el 10% que rige para la etapa 2 va a aplicarse también a los bienes que hubiera exteriorizado en la etapa 1. Es decir, que por contribuyente se va a consolidar el impuesto en la última etapa en la que yo hubiera respondido al llamado. Si respondo como última etapa a la etapa segunda, todo se va a tener que recalcular al 10%. Si lo hago en la etapa tercera, todos los bienes, aún los ingresados en la etapa 1 y en la etapa 2, se van a tener que recalcular al 15%. Y como dije, esto de las franquicias por los primeros 100.000, porque ¿cómo funciona el impuesto especial? Supongamos que yo me incorporo en la etapa 1 y lo hago por $150.000. Bueno, los primeros 100.000 dije que están exonerados, con lo cual por los primeros 100.000 no tengo que pagar impuesto alguno. Por los $50.000 restantes, en mi ejemplo 150, por los $50.000 restantes, estoy obligado a pagar el 5%. Pero para hacer este cálculo, tengo que tener en cuenta el grupo familiar. Y el grupo familiar está definido por la norma por los descendientes o ascendientes por consanguinidad o por afinidad hasta el primer grado. Con lo cual, si yo, por ejemplo, quiero exteriorizar bienes en el blanqueo y mi hijo se presentó, bueno, tal vez los $100.000 ya lo ocupó mi hijo, con lo cual, cuando yo exteriorizo $150.000, voy a tener que pagar el 5% o el 10% sobre los 150, porque los 100.000 es por grupo familiar. Otra cosa importante es que yo, al momento de la manifestación, voy a tener que pagar un 75% de este impuesto especial. Y acá en el cálculo tenemos que ser generosos, porque la norma lo que me dice es que si yo este 75% lo calculo en defecto, supongamos que me equivoco y en vez de pagar el 75%, pagué el 70%, porque hubo un error en el cálculo, lo que me dice la norma es ese 5% restante que no pagaste porque calculaste mal, lo tenés que pagar considerando el doble de lo que hubieras tenido que pagar si lo hubieras pagado en el momento del anticipo. Es decir, si yo en vez de hacer un anticipo del 75, hice un anticipo del 70, ese 5% restante lo tengo que calcular como si fuera un 10%. Y cuando calculo el saldo del impuesto a pagar, esa penalidad, en mi ejemplo, del 5% adicional, no la tengo que tomar como pago a cuenta. Es decir, es como que voy a tener que pagar el 25% restante, aun cuando por el anticipo mal calculado yo ingresé un 80%, no un 75%. Pero esa es la penalidad por haber calculado este anticipo de manera incorrecta. Por eso digo que tenemos que ser generosos cuando calculemos este 75%. Por otra parte, lo que se establece es que si no pago este 75% como anticipo o la penalidad y por supuesto el saldo en el momento del vencimiento de la declaración jurada, se va a producir el decaimiento del régimen de exteriorización. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo construir la base sobre la cual calculemos el impuesto especial
porque si yo lo hago sin el cuidado que merece, puede ser que, bueno, determinados bienes no estén ingresando al blanqueo porque no esté pagando el impuesto total. Con respecto al régimen especial, el régimen especial, como anticipé, es específicamente para el dinero en efectivo en Argentina. Y optativamente, esto que es optativo significa que puede ingresar por el régimen general o por el régimen especial. Si ingresa por el régimen especial, yo estos bienes que están en el exterior los voy a tener que repatriar. Si no los quiero repatriar, bueno, los podré exteriorizar, pero en el régimen general, considerando el impuesto especial que acabo de comentar. Ahora, en el régimen especial lo que me dicen es, mirá, vos antes del 30 de septiembre, como única fecha, 30 de septiembre, vas a tener que depositar el dinero en efectivo en una cuenta especial en la Argentina. Esa cuenta especial necesariamente se va a tener que abrir en una entidad bancaria argentina. Después podré optar por dejar aparcadas esas sumas en una cuenta comitente, en una LIC, por ejemplo, en Criteria, pero necesariamente el depósito, en primer lugar, se tiene que hacer en una entidad bancaria, y si después mi expectativa es transferirlos a una LIC, la LIC me va a tener que abrir también una cuenta comitente especial de regularización, es decir, cuando yo lo transfiera a la cuenta comitente, no es que va a ir a la cuenta comitente normal que ya tengo abierto o que tengo abierta en Criteria, sino que se va a tener que abrir una cuenta especial. Este depósito se va a tener que hacer hasta el 30 de septiembre del 2024, es decir, antes de que finalice la primera etapa. Esto no tiene segunda etapa, no tiene tercera etapa. Esto de exteriorizar dinero en efectivo en la Argentina clausura el 30 de septiembre 2024. Y si quiero ingresar optativamente por el dinero que tengo en el exterior o que tengo instrumentos financieros en el exterior, yo antes del 30 de septiembre del 2024 los voy a tener que repatriar a la cuenta especial de regularización radicada en una entidad financiera del país o transferirlo a la cuenta comitente especial de regularización abierta en una LIC, por ejemplo, Criteria. ¿Por qué es especial? Bueno, porque me dicen, mira, en la medida que vos deposites y no uses el dinero que está depositado, vos no tenés que pagar impuesto especial alguno. En la medida que esté depositado, no tenés que pagar impuesto especial alguno. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero desafectar? Si lo quiero retirar, si lo quiero transferir a otra cuenta. Lo que me dicen es, bueno, mira, si vos depositaste hasta $100.000 y es lo único que vas a exteriorizar, porque no vas a exteriorizar ningún otro bien ni ningún otro activo, sino solamente vas a exteriorizar el dinero que depositaste y esa suma está por debajo de los $100.000, esa suma la podés disponer el 30 de septiembre del 2024, es decir, ya cuando clausura la etapa, o después al día siguiente de la clausura, el 1 de octubre de 2024, si fuera día hábil. Y por eso, como es inferior a $100.000, no vas a pagar impuesto alguno. Ahora, si vos exteriorizaste una suma por encima de los $100.000, por encima de los $100.000, y lo que depositaste también está por encima de los $100.000, lo que exceda de los $100.000, si vos los dejás aparcados, los dejás depositados hasta el 31 de diciembre del 2025, ya sea en la cuenta especial de la entidad bancaria o la cuenta comitente especial, bueno, y lo usás a partir del 1 de enero 2026, en ese caso tampoco va a haber impuesto especial. Solo va a haber impuesto especial
si vos lo querés disponer antes del 31 de diciembre 2025, en cuyo caso el impuesto especial va a ser del 5% por la suma que supere los $100.000. Si, por ejemplo, exterioricé bienes y además deposité dinero en efectivo en una cuenta especial, los bienes se van a considerar para los $100.000. Y el dinero en efectivo, en definitiva, se va a considerar como excedente. De manera que si, por ejemplo, exterioricé un bien cuyo valor es $100.000 y después deposité dinero en efectivo por $100.000, el dinero en efectivo es lo que va a pagar el impuesto especial, porque la franquicia se la lleva en primer lugar el régimen general. Ahora bien, supongamos que yo quiero saber qué otras opciones tengo con este dinero que deposité, ya sea en una entidad bancaria o que transferí a una LIC. Bueno, me dicen, mira, si vos invertís en certificados de participación de ciertos fideicomisos de inversión productiva que vayan a ser creados por el Poder Ejecutivo y mantenés esos certificados de participación hasta el 31 de diciembre de 2025, bueno, cuando vos te superás ese umbral, podés enajenar o podés transferir estos certificados de participación y por supuesto no vas a tener que pagar impuesto especial. Tampoco vas a tener que pagar impuesto especial sobre inversiones en cuotas partes de fondos comunes de inversión que establezca el Poder Ejecutivo, siempre que estas cuotas partes se mantengan hasta el 31 de diciembre 2025. Tampoco voy a tener que pagar impuesto especial, aun cuando supere los $100.000, cuando ese dinero lo use para pagar el impuesto especial, cuando lo use para pagar el anticipo de bienes personales, un régimen especial que se crea por esta misma ley, que ahora vamos a ver de qué se trata, o inclusive si lo quiero transferir entre cuentas especiales abiertas en el marco del blanqueo. Supongamos que yo soy la persona que blanquea, abro la cuenta especial, deposito $200.000. Los primeros 100, como es lo único que exterioricé, están liberados de impuestos. Por los segundos 100 tendría que pagar el 5% si es que lo quiero retirar antes del 31 de diciembre de 2025. Pero si en vez de retirarlo, yo lo transfiero a otra cuenta especial, por ejemplo, de mi empresa, que no blanqueó, pero había una cuenta especial y se lo quiero transferir, esa transferencia entre cuentas especiales no va a obligar a ingresar un impuesto especial, porque lo estoy haciendo entre cuentas del blanqueo, aun cuando la persona que recibió esa transferencia no haya blanqueado. Lo que sí después esa persona, si se quiere usar los fondos, va a tener que pagar el impuesto especial que yo no pagué por haberlo transferido a una cuenta especial. Es decir, siempre el dinero se puede mover entre cuentas especiales. El movimiento entre cuentas especiales no va a generar la obligación de soportar este tributo especial, pero siempre que todos los mantengamos hasta el 31 de diciembre de 2025. Cuando alguien lo disponga antes del 31 de diciembre de 2025, aquel que lo dispone es el que va a tener que pagar el impuesto especial. Y el impuesto especial en este caso no lo va a pagar el contribuyente, sino que la entidad financiera o la LIC, que en definitiva autorice el que los fondos sean desafectados de esta cuenta especial, va a ser la que retenga el impuesto especial por blanqueo de esta parte. Otra cuestión muy importante, a diferencia de otros blanqueos, es que ha contemplado la figura del testaferro, es decir, que nosotros podemos exteriorizar en el marco de este régimen bienes que estén bajo la titularidad de otra persona. Esta figura del testaferro, a diferencia de lo que aconteció con el blanqueo de Macri,
no, es un poco más restrictiva. Es un poco más restrictiva. ¿Por qué? Porque me dicen, mira, en este régimen de exteriorizar bienes que están a nombre de otras personas, solamente se puede ingresar siempre que el bien se trate de un inmueble que esté radicado en nuestro país. El inmueble tiene que ser un inmueble y tiene que estar radicado en nuestro país. El verdadero titular, es decir, la persona que se presente como verdadero titular del inmueble, tiene que ser persona humana residente en el país. No puede ser una empresa que diga yo era el verdadero titular del inmueble que está a nombre de Alberto Mastandrea. La persona humana tiene que ser aquella que se presente como verdadero titular. Y el testaferro, es decir, el titular jurídico del bien que no le pertenece, tiene que ser una empresa del país. Esta figura es muy importante porque muchas veces bienes familiares, bienes inmuebles de la familia, por diversas razones están a nombres de empresas. Y cuando queremos vender esos inmuebles, nos damos cuenta que el impuesto a las ganancias que tenemos que pagar en cabeza de esa empresa, que lo tiene hace muchos años, es casi equivalente al 35% del impuesto, el 35% del precio de venta, porque el costo es tan histórico que no tiene incidencia para determinar la ganancia neta. Con lo cual, en ese caso, esta figura es muy atractiva y hay que estudiarla. Esto pasa con los campos, pasa con los inmuebles y pasa con cualquier otro activo, pero que sea un inmueble radicado en el país. Acá lo que nos obligan es a regularizar el título, la escritura, dentro de los 2 años del blanqueo. Me dicen que, bueno, si no lo puedo regularizar dentro de los 2 años, pida extenderle, me presenta ante la FIP y pida extender el plazo. Y me dicen que si definitivamente se vence el plazo y no puedo regularizar el título, voy a tener que pagar una sanción equivalente al 5%, pero no es que se me va a caer el blanqueo. Esto es importante porque con el blanqueo anterior pasaron cosas similares y después cuando se quiso regularizar el título, dado que la empresa hacía muchos años que estaba inoperativa o no tenía el quit vigente, es como que costó muchísimo sacarlo de la empresa. Con lo cual, esto está pensado, se recogió la experiencia del blanqueo de Macri y si se dispone que a pedido de los contribuyentes se va a poder extender el plazo y si aún extendido no se cumple, no se cae el blanqueo, sino que voy a tener que pagar un impuesto adicional. Los beneficios del blanqueo es liberar de todo impuesto nacional que hubiera dejado de pagar como consecuencia de haberlo ocultado. Inclusive el impuesto a la riqueza, que es el primer blanqueo después del impuesto a la riqueza que lo incorpora. Hubo varios blanqueos en el gobierno anterior, pero ninguno liberaba el impuesto a la riqueza, por eso no habían sido exitosos. Y otra particularidad que hace a los beneficios de este régimen es que otorga como un tapón fiscal, como un bloqueo fiscal. ¿Qué significa esto? Significa que si yo ingreso al blanqueo, de alguna manera voy a gozar de inmunidad por cualquier bien que hubiera tenido en el pasado y que no lo hubiera exteriorizado y que hoy, cuando me presento en el blanqueo, ya no lo tengo. No lo tengo porque lo vendí, porque lo transformé, porque me lo consumí. Pero si me detectan algún bien que tenía en el pasado y hoy ya no lo tengo, en definitiva, el tapón fiscal va a servir para que no me reclamen impuesto alguno. Ahora bien, lo que dice también el régimen es que si me detectan bienes existentes al 31 de diciembre de 2023, que yo no blanqueé de manera íntegra, aún ingresando al blanqueo, eso nos mantuve oculto. Otra cosa importante es que no se me va a caer el blanqueo por los bienes que sí ingresaron al régimen.
que si no, solamente lo que se va a caer es el tapón fiscal y por supuesto el fisco me va a exigir todos los impuestos que adeudo como consecuencia del bien que sí me detectaron. Y esto es importante porque incluso en el régimen, en el blanqueo que había establecido Macri, si me detectaban bienes que superaban un umbral, se me caía el blanqueo. Acá me dicen, no, no se te cae el blanqueo, lo que se te va a caer es el tapón fiscal, es esto de reclamarte todos los impuestos sobre los bienes que yo te detecté y que no hubieras declarado, pero no se cae el blanqueo fiscal respecto de los bienes que sí exteriorizaste. Y además otorgan un umbral, ¿no? Es decir, esto va a suceder de que se caiga el tapón fiscal y que me exijan el pago de todos los impuestos por los bienes detectados en la medida que el bien detectado esté en un rango que supere el 10%, entre el 10 y el 25% de los bienes que sí hubieran ingresado al blanqueo. Hay pocos sujetos que no pueden, que no pueden entrar al blanqueo, son situaciones muy extremas. Por supuesto están los funcionarios públicos con cargos en los últimos 5 años, pero si ustedes leen la lista son casos muy extremos. Y por supuesto el régimen contempló beneficios a los contribuyentes cumplidores, es decir, si yo no ingreso al blanqueo, porque yo ya exterioricé todo lo que tenía y vine pagando anualmente todos los impuestos que correspondía, bueno, me puedo beneficiar con el beneficio a los contribuyentes cumplidores. ¿Cuándo voy a ser considerado contribuyente cumplidor? Bueno, en primer lugar, por supuesto, no tengo que adherir al blanqueo. Pero además, tuve que haber cumplido con la obligación de presentar declaración jurada y pagar el impuesto correspondiente del impuesto sobre los bienes personales y con anterioridad al 31 de diciembre 2023. Es decir, solamente se toman en cuenta los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, y esos 3 periodos fiscales tienen que estar regularizados e ingresados con anterioridad al 31 de diciembre 2023. ¿Cuál va a ser el beneficio? El beneficio consiste en una reducción del 0,5% de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales que me resultan de aplicación por el año 2023, 2024 y 2025. Vamos a ver cuando veamos el impuesto sobre los bienes personales que este impuesto, las modificaciones que se proponen es reducir al 1,5, reducen al 1,5 la alícuota más gravosa del tributo. Ustedes saben que hoy la alícuota más gravosa es 1,75 para los bienes del país y 2,25 para los bienes del exterior. Vamos a ver que el proyecto propone reducir la alícuota máxima para los bienes del país o del exterior al 1,5. Ahora, si yo gozo del beneficio de contribuyente cumplidor porque no adhiero al blanqueo y porque además cumplí con mis obligaciones del impuesto sobre los bienes personales, esa alícuota del 1,5 va a quedar en un 1% para los periodos fiscales que es 2023, 2024, 2025. Fíjense en que después cuando veamos cómo quedan las alícuotas, inclusive para el 2024 va a ser menos del 1 porque proponen una reducción paulatina de la alícuota máxima. Pero digo, la alícuota que me corresponde, automáticamente le resto el 0,5%. Si me corresponde 1,5, voy a tener que pagar el 1. Si me corresponde el 1 por tener el beneficio de contribuyente cumplidor, voy a tener que pagar el medio. Y si me corresponde el medio y tengo el beneficio de contribuyente cumplidor, no voy a pagar impuestos sobre los bienes personales por estos 3 periodos fiscales. Y también los responsables sustitutos van a tener un beneficio, pero en ese caso ustedes saben que los responsables sustitutos tributan a la alícuota del 0,5%, con lo cual la reducción de alícuota en este caso es menor, es del 0,125, con lo cual
van a tener que tributar como responsable sustituto a la alícuota del 0,375. Algo que se criticó, por supuesto, si bien fue muy pensada la norma, tiene algunos vacíos, es que no se le hubiera otorgado a los contribuyentes cumplidores el beneficio del tapón fiscal. El tapón fiscal solo lo tienen los contribuyentes que adhieran al blanqueo. Así es como van a quedar las alícuotas máximas para los contribuyentes cumplidores. Recuerden que los contribuyentes cumplidores tienen el beneficio solo por 3 años, de manera que la alícuota máxima en el 2023 va a ser el 1, en el año 2024 la alícuota máxima va a ser el 0,75 porque la alícuota total va a ser del 1,25, ahora lo vamos a ver. Pero digo, siempre la alícuota máxima o la alícuota que me corresponda se va a reducir en un 0,5% como consecuencia de este beneficio.